Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy nuevamente continuando con nuestro tema de evaluación estábamos viendo la evaluación dietética, ¿sale? Ahorita esperamos 2 minutitos más y comenzamos. Aquí justo nos quedamos en esta parte, ¿sale? Estamos puntuales. Hoy sí, mañana no lo sé. Sas. Dos minutos damos de introducción y comenzamos. ¿Quién esté? Pam. Yo creo que hoy terminamos y ya vamos viendo, no sé, a ver qué se nos ocurre para platicar. Ya vamos viendo que bueno, pues justamente ya hemos visto, vamos de la cabeza a los pies, ya vamos por la parte de la piel. La vez pasada ya nos quedamos en esta parte de importante aumentar el aporte energético cuando nuestro paciente tenga fiebre, 12% por cada grado arriba de 37, aunque aquí hay que tomar en cuenta sí también cuál es la etiología de esa fiebre, sí, porque probablemente si está el niño con dieta sólida a veces no tienen buen apetito por la parte de, pues parte de esta fiebre también es como un proceso infeccioso, ¿no? Entonces este paciente muy probablemente pues ahora sí que muchas de esas interleucinas, ese factor de necrosis tumoral, suprimiendo el apetito por hacer frente a toda esta parte de respuesta inflamatoria, ¿sabes? Entonces, ahí hay que considerarlo porque a veces sí, de pronto es como cuando nosotros tenemos fiebre, así como que en fiebre, ay sí, dame de comer un pastel, no se nos antoja nada porque en ese momento nuestro cuerpo está en ese proceso de agresión, se está defendiendo de esa agresión y por lo tanto está aumentando la temperatura en nuestro cuerpo, a eso se refiere, ¿sale? Y igualmente cuando hay un paciente que tiene un sudor excesivo es importante considerar la parte de los líquidos. Es importante que repongamos estos líquidos. Recuerda que el requerimiento es lo mínimo que requiere el paciente, pero ahí sí le tienes que dar un poquito más de volumen para mantenerlo en un adecuado estado de hidratación. Todo va a depender de la patología de base. Si no hay problemas con restricción de líquidos, pues hay que darle hasta un 20 hasta un 50% más. ¿Sale? Y también con respecto al exceso de grasa a nivel abdominal, pues ya nos está hablando que este paciente hay mucha energía ahí retenida que hay que estarla moviendo, hay que indicarle ejercicio, ahí se me pasó, indicar ejercicio, fraccionar la dieta para no saturar como una carga excesiva de azúcares en 2 o 3 tiempos, sino quizás fraccionarla para que sea más equitativa y tenga suficiente energía en cada tiempo de alimentación y obviamente también pueda utilizarla y no almacenarla. También pues considerar la baja de ingesta de lípidos, hay que adecuar el aporte de lípidos, colesterol y triglicéridos. Ahorita estoy viendo, yo creo que por aquí, fíjate, voy a terminar este live. Tengo inquietud de hacer otro con respecto a cuál es esa parte que yo he encontrado de por qué el paciente no hay un buen apego al plan de alimentación. Pero ahí es donde estaba viendo de qué plataforma, porque en Instagram todavía no me dejan. En Facebook como que de pronto te los borra, no te los dejan mucho tiempo. Y aquí sí los conservan, entonces igual. Hay que pensar que igual ya hasta lo manejo por aquí. Terminando veo ese. Que se me gusta, porque lo traigo aquí la información en mi cabeza y que la quiero compartir, porque aquí ya de pronto tengo que darle espacio a algo más, ¿no? Entonces por eso. A ver, ahorita vamos a ver cómo nos va, ¿sale? También es importante aquí algo muy característico en las manos, fíjate nada más.
Estas formas de cuchara, tipo vidrio de reloj, habla de una deficiencia de hierro. Esta situación es muy común en los pacientes que sufren de alguna cardiopatía o alguna insuficiencia cardíaca en ya personas adultas. Son los dedos en palillo de tambor, o también conocidos como los de E.T. ¿Te acuerdas? Como una bolita al final, así tal cual así parece. ¿Por qué se hacen estas? Incluso esta parte de las uñas, en lugar de estar rosadas, están cianóticas, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente en estos pacientes la oxigenación es limitada hasta las partes distales del cuerpo. Por eso es que se forma esa cianosis en las uñas, sí, justamente en la parte de los dedos, las porciones distales. Y también nos habla de que justamente son pacientes que tienden a requieren aporte de hierro suficiente para poder mantener un adecuado estado de oxigenación, de saturación de oxígeno, ¿sale? También en esta parte de las uñas, unas uñas quebradizas, pues ya te habla que hay falta de proteínas o de energía. Las uñas son proteínas, así como parte de los huesos son proteínas. Cuando tenemos un paciente con alguna fractura, es importante estar dando un buen aporte de proteínas para asegurar que esta parte del cuerpo se vaya regenerando. O es como, por ejemplo, las mamás cuando empiezan a lactar, ¿no? No me acuerdo cuántos gramos de proteínas, no sé si son 15 o 20 gramos de proteínas se tienen que dar con la lactancia. Y entonces si esta mamá no las ingiere dentro de su dieta, es muy probable que se empiece ella a consumir a ella misma. Y justamente un dato de esa situación es las uñas quebradizas, y también se les cae muy fácilmente el pelo. El pelo son proteínas. Si a ti se te cae o a tu paciente se le cae el pelo con facilidad y se desprende, nos está hablando de un déficit de proteínas. Quizás las proteínas que tú estás manejando en el apoyo nutricional no son las adecuadas para mantener todas estas partes del cuerpo en buenas condiciones. También las células de la sangre habla de proteínas, entonces sí es importante que aseguremos un buen aporte de proteínas para mantenerlo o llevarlo a esa recuperación nutricional. Así es. Entonces, sí es muy evidente. Y chécales, o sea, se ven chistosas, ¿no? Pero a final de cuentas ya te habla de que este paciente puede tener esa situación y quizás estar vigilando los niveles de hemoglobina, aunque va a depender mucho del tipo de cardiopatía que tenga. Por ahí me decía de pronto el cardiólogo que dependiendo del tipo de cardiopatía hay ocasiones que una hemoglobina, por ejemplo, de 12 en condiciones normales la podríamos manejar como normal, pero si hablamos de una cardiopatía no recuerdo, de una u otra, no sé, me decía, es que ahí hasta tendríamos que tener niveles de 16. Yo dije, wow. Y ya tenerla en 12 ya es como una anemia, entonces se necesita un aporte de hierro. Es importante que recuerden que estar en comunicación con los médicos especialistas, porque tú vas a ver un punto de vista de una parte de ese todo de ese paciente, y no todos tenemos toda la información. Por eso es importante que cada quien tome el papel que le corresponde y tome esa información que el paciente le está arrojando. A mí eso me resulta muy claro, por ejemplo, cuando cada uno de los especialistas yo veo que tiene ojos diferentes, yo así le diría, ¿no? Ojos diferentes, porque el gastroenterólogo se va a enfocar en cierta parte del aparato digestivo, la parte del infectólogo en la parte de los procesos infecciosos, el intensivista pues mantener la estabilidad hemodinámica del paciente. Nosotros como la parte de nutrición mantener íntegro este cuerpo para que se siga manteniendo pues lo más, un proceso de anabolismo constante, ¿no? Dependiendo del estado nutricional. Y así cada uno de esos especialistas va a identificar ciertas características en este paciente que va a necesitar que considerar para llevarlo a esa recuperación. Y todos son muy diferentes. Entonces, cuando nos combinamos todos, cada quien va a ver una cosa diferente y es importante poderlo compartir para que también todos estemos a la par. También a nivel del abdomen ya habíamos hablado que si hay una distensión abdominal ya nos habla de una intolerancia enteral. Por arriba de 3 centímetros en el lactante pues ya te habla de alguna intolerancia. En el prematuro solamente se nos permiten 2 centímetros. Ya más de 2 centímetros pues hay que considerar que probablemente no esté tolerando la vía enteral y en algunos casos ya se deja en ayuno
o se disminuye el volumen, ya dependiendo de la consideración, y sobre eso pues hay que estar adecuando. Sí es importante que cada cambio lo hagas de forma paulatina, no todo de sopetón, porque entonces si haces aumento de volumen, concentración y agregas un módulo o haces algún cambio en la densidad energética, no vas a saber cuál fue la porción o la parte que no se toleró. Entonces sí es importante que hagas uno a la par, no todo, ¿sale? Ahí hay que considerarlo. Y en el paciente con hepatomegalia es un niño que de pronto esa parte del hígado es muy grande y lo que hace aparte de que nos refiere a alguna, o sea, falta de proteínas, energía y ácidos grasos esenciales, ahí también se me olvidó, ahorita hasta se me vienen a la mente, que un hígado grande va a afectar pues la capacidad gástrica del estómago. Generalmente en pacientes hepatópatas, por ejemplo, nos llega a pasar de que no toleran volúmenes muy grandes. Entonces ahí lo que tienes que hacer es fraccionar la dieta, porque parte de este hígado va a ocluir va a disminuir esa capacidad gástrica, ¿sí? Entonces es importante que lo consideres y en esos pacientes pues hay que fraccionar más los alimentos, pero también aumentar la densidad energética para cubrir un mayor aporte de kilocalorías y no se nos desnutran. Son pacientes que si tú nada más les dejas, vamos a pensar, doctora, es que no se terminó el licuado, ¿no? Tú le dejaste 3 tomas durante el día y de esas 3 tomas solamente se tomó la mitad. Entonces, no, pues no está cubriendo buen aporte de kilo. Vamos a pensar que son 300 mililitros y de esos 300 mililitros al día por 3 tomas son 900 mililitros. Nada más se tomó la mitad, se tomaron 150, 450 mililitros, 450 kilocalorías. Pero ¿qué pasa si en lugar de esos 300 dividirlos en 3 tomas, los dividimos en 5? Vamos a pensar. Entonces 300 entre 5, 900, ¿verdad? Dijimos. Entre 5 nos quedan de 180. Si más o menos estaba tomando 150, ya las 180 por lo menos puedes garantizar. Entonces, de las 450 kilocalorías que se ingerían, ahora ya se fueron a prácticamente las 900 kilocalorías que tú habías considerado, ¿sí? Por ponerte un ejemplo. Pero es importante que estemos corroborando o preguntando con la mamá cómo está tolerando los alimentos y si se lo termina, si se le gusta o no le gusta. O incluso ahí considerar aumentar la densidad energética. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar si en lugar de 5 tomas le dejamos esos 900, lo podemos subir a 1.5 kilocalorías por mililitro. Entonces 900 entre 1.5, ahí. Nos quedarían de 600 mililitros, todavía un poquito mejor. Entonces 600 mililitros al día, en 4 tomas nos quedarían de 150. ¡Oh! 150 mililitros con una densidad de 1.5, pues o sea, serían 225 más o menos. Por las 4 tomas son las 900 kilocalorías, más o menos es lo mismo, ¿sale? Aquí es importante uno u otro, ajá, pero garantizar ante todo la cantidad de proteínas, energía y que este niño requiera, así como tal como lo ves, incluso pensando aquí también, ya lo comentamos en la citis, pero es justamente este abdomen muy distendido que obviamente la capacidad del estómago va a ser menor. Y si te das cuenta, un paciente patópata, así están como muy depletados de los bracitos, pierden mucha grasa a nivel de pues generalizada y también la parte de músculo. Ahí vamos a tener que hacer ajustes pues a esa cantidad de proteínas que vamos a poder administrar de acuerdo al cuadro clínico que esté presentando, ¿sí? Si hay datos de encefalopatía, pues ahí no vamos a aumentar tanto las proteínas, pero en rangos normales donde no haya esta situación, sí hay que darlas, porque son niños que se desnutren fácilmente. Y que un buen aporte nutricional los va a llevar a una adecuada recuperación nutricional. Por ahí me encontré en otro, por ejemplo, en la parte de los genitales, te habla de hipogonadismo, así tal cual, no me ha tocado ver esta situación, y nos habla de alguna deficiencia de zinc, ¿sale? Aquí vamos a ver, esta me gusta mucho también, déjame ver si lo puedo poner un poquito más acá. Ahí está. Ay, si lo puedo mover un poquito. Ahí está.
Por ejemplo, ahí tenemos estos pacientitos que de pronto nos van a llegar o los tenemos en la consulta, en el hospital o en la consulta. Por ejemplo, a mí me ha tocado estos, algunos pacientitos se llama la enfermedad huesos de cristal, y son niños que generalmente los andan en su silla de rueda, porque en algún momento sí se llegan aparte que les cuesta trabajo caminar por la disminución de la masa muscular, también tienden mucho a tener fracturas muy frecuentemente, por eso de pronto se la pasan en la silla de ruedas. Y obviamente al no moverse nos habla de que la cantidad de kilocalorías que van a necesitar va a ser menor, porque si de pronto les damos más kilocalorías pero no hay ese movimiento, los vamos a llevar a un sobrepeso o a una obesidad. Ahí hay que estarlo vigilando. A este niño le gustaban mucho los dulces, entonces ya de ahí veíamos la forma de estarlos dosificando, o pues ahora sí cambiarlo o darle otras opciones, porque pues sin moverse, ¿dónde iba a gastar esa energía que estaba ingiriendo a través de ese tipo de alimentos? Ahí hay que tener mucho cuidado. En datos, por ejemplo, en pacientes que tenemos por alguna amputación, es muy común en los pacientes oncológicos o aquellos que han sufrido un accidente, ahí hay que tienes que hacer, hay una formulita por ahí, ya la encontré, pero no me acuerdo dónde la puse. Me parece que aquí está, en esta misma, pero donde te habla qué porcentaje del cuerpo representa, tienes, o sea, vamos a pensar, la mano, no sé, representa un 10% del peso total, así es, del brazo, de la pierna, tanto representa, así. Ahí tienes que hacer un ajuste del peso, porque si tú tomas el peso y sin tomar en cuenta esa pierna que ya no tiene, de pronto te puede salir con desnutrición y no va a estar desnutrido necesariamente. Hay una formulita por ahí, puedes buscar porcentaje de peso de cada parte del cuerpo, y hay una fórmula para que tú puedas estimar cuál sería el peso actual del paciente. Ese es muy básico. Déjame ver si por aquí tengo una que está por acá. Que parece que aquí la vi en la parte de los clínicos. Es que la puse, yo como que dije, yo la vi en algún otro lado. Esta, es esta. Tómale una foto, depende uno, aquí está justo, mira. Este es el porcentaje, por ejemplo, vamos a pensar, toda la pierna completa es un 15%. Y sí, yo le he aplicado esta formulita y se ajusta, sí te da. Vamos a pensar si pesa, vamos a pensar el lapicito. Vamos a pensar que pesa 60, ¿no? 60 kilos el paciente. Peso real obtenido 60%. Entre el 100 menos el porcentaje de adecuación, vamos a pensar que no tiene una pierna. Aquí es una pierna, incluso aquí te desglosa nada más la parte del fémur, la pantorrilla o el pie, ¿no? Así justo. Vamos a pensar que tiene toda la pierna, no está. Menos 15, ay Dios. Menos 15%. Aquí nos dan 85, ¿no? Ay Dios, ustedes perdonen los números. Entonces tenemos 60 entre 85 por 100. Su peso real es de, ay no, 70, no, hay algo, se me fue. Peso real son 60, 100 menos porcentaje de adecuación 15. No, pero sería el porcentaje del 15% del peso. Ok. 60 por punto 15, a ver, son 9. A ver, vamos a ver, por punto 15 son 9. 60 entre 91, 60 entre 91. Pero si son 60. Chicharro, creo que no me salió. A ver, peso real obtenido son 60. 100 menos porcentaje de adecuación, porcentaje de amputación, digamos. ¿Si es 15 o es más? 10, 14, 15.5. Es que debería de ser. No, pues sí. Es que el peso real son 65. Ya, sí salió. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí me equivoqué. Espérenme. Aquí, se lo podemos borrar. Aquí. El porcentaje de adecuación aquí sería de adecuación. Es que se me cruzan los estos. Aquí el porcentaje, que es el 15% de 60, son 9 kilos.
100 menos 9 nos dan aquí, déjame lo borro acá, nos dan 91. ¿Dónde está el lapicito? Aquí 91. Ahora sí, 60 por 100 entre 91 me dan 65. Quiere decir que su peso real del paciente son 65 kilos. Ay, mira, la otra vez estábamos buscando para hidrocefalia. Bueno, por ahí no, la hidrocefalia sí tiene. Su peso real son 65 kilos. Por ejemplo, si tú no tomas en consideración el peso de la pierna, tú dices, bueno, pesa 60 kilos. Seguramente te va a salir desnutrido. Pero si tú haces este peso ajustado, en realidad el peso del paciente son 65 kilos. Ahí sí salió. Sí sale, funciona, justo así es. Ajá. Entonces no pesa 60, o sea, pesa 60 porque le falta la pierna, pero si yo tomo en cuenta ese porcentaje que representa la pierna, en realidad es como si estuviera pesando 65 kilos, entonces tú lo valoras con 65 kilos, ¿sí? Porque de pronto vas a decir, salió desnutrido, hay que darle más calorías. No, lo vamos a llevar a sobrepeso, ¿sale? Ahí es donde hacemos esto. Y esta sí aplica, guárdenla por ahí. Este es del libro dice aquí, de editorial, ¿Cómo evaluar el estado nutricional? De Correa, editorial Universidad de Caldas. Eso está muy padre. El 9%, aquí del 15%, aquí, que está acá, es la pierna, consideramos la pierna. El 15% dice que la pierna representa un 15% del peso total del paciente. Si aquí pesa 60%, el 15% ¿cuánto es? Entonces, el 60 por punto 15 me da 9 kilos, y esto se lo resto a 100 y ya me da 91. Ahí justo. Y así es como lo sacamos. Luego ya 60 entre 91 por 100 me dan 65. El peso ajustado, digamos, del paciente son 65 kilos. Así es. Es el 15% de aquí. Sí, del peso total. Va a depender mucho cuál es la parte qué miembro está amputado, ¿sí? Porque me gusta mucho esta imagen porque justamente te va diciendo si es el antebrazo, el brazo o la muñeca. Mira, la muñeca está a 0.7, no es mucho, pero ahí representa. El brazo completo es el 5%. Pues el abdomen está difícil, ¿verdad? Porque si no, pues ya no estaría vivo, básicamente. Y digamos, si es a lo mejor nada más la parte del tobillo, 1.5, la pantorrilla es 4.4, la parte de la pierna 10.1, así. Está interesante, está bonita la imagen. Pues básicamente vamos a tener de manos o pies. Por ejemplo, hay algunos síndromes, eso sí está bien. Por ejemplo, de este famoso orador, ¿no? Me acuerdo cómo se llama el chico, que nada más tiene el dorso. Dije, caray, imagínate cuánto pesa. Ahí tienes que hacer el ajuste. Hay algunos síndromes genéticos que también vienen con miembros acortados. Ahí también vas a tener que hacer un ajuste aproximado, ¿no? De cuál sería el peso real del paciente. Ahí te va a servir eso. Aquí justamente lo teníamos. Mira, vamos a ver. Ahí te lo había puesto ya, Arlene. Vamos a ponerle ahora pesa 70. ¿Sale? Y vamos a quitarle ahora la mano. Vamos a pensar. Ahora le ponemos texto porque está muy feo. Está muy feo. Pesa 70 kilos. Es que más grande. 70 kilos, ¿sale? Es el peso real, ¿sale? No nutrióloga, Gilberto. Nutrióloga pediátrica. Nutrióloga clínica pediátrica, ¿eh? Ahí sí le echamos a la ciencia. Entonces, esa es una. Y luego, vamos a ver. Así es. Y trabajo en hospital, por eso es que te digo que esto es de todos los días, de pronto. Sí, lo vemos mucho en el paciente oncológico. Entonces vamos a pensar aquí, ay Dios, aquí. Ahora aquí dice que el 100 menos el porcentaje
Vamos a pensar que está de la mano, vamos a poner de la mano completa, dice que es un 5%. 70, el 5% de 70, ¿cuánto es? 70 por 0.05 son 3.5, igual a 3.5 kilos, ¿no? Aquí, bueno, sí, kilos. Déjame lo hago más chiquito Uy, aquí está. Ahí está. 3.5 kilos, entonces aquí ya le cierro. Entonces sería 100 menos, aquí mejor, aquí, 5%. Ahí. Aquí lo cierro. 100 menos 3.5 y con pacientes con nutrición parental también se encargan ustedes. U otro mismo para el personal médico. No, también nosotros. También nosotros hacemos la parte de, dice, ¿cómo se puede obtener el peso teórico en pacientes sanos? Soy estudiante. En pacientes sanos, en adultos, pues ya tienes el peso. Yo más me sé una, yo acuérdense que adultos no veo tanto. En adultos es como la estatura, el promedio de la estatura en 2 y menos 25 en mujeres y menos 20 en hombres. Esa es una rápida. Ajá, así es. Entonces aquí ya tengo 100 menos 3.5, son 96.5, aquí 96.5, ¿sí? Ahora tengo 70 por 100 entre 96.5 me da 72.5. ¿Cuál es el volumen máximo para lactantes en niños mayores de 2 años por toma para soporte nutricional? Va a ser mucho en base a la capacidad gástrica del paciente, ahí te puedes guiar. Hay lo puedes, es que no me lo sé así como que, ¿cuál es la capacidad? Por edades, más. Pero más o menos como va en 300 o 400 mililitros. En el formulario puedes encontrarlo, si no también hay otra referencia por ahí que se llama Pediadatos y también ahí lo puedes encontrar. Y ahí te dice la capacidad gástrica por grupo de edad. Dice, para investigar obesidad en pediátricos es confiable el IMC o qué medidas son. Sí, te guías por el IMC y también puedes, pues ya son los indicadores antropométricos y en el caso de qué, de 70, también puedes guiarte más adelante con, bueno, y llevarle seguimiento con el perímetro de cintura, también te puedes guiar. Ajá. Justo. Así es. Ya quedó ahora sí quien me pedía el ejemplo, aquí está. El peso real del paciente, tomando en consideración la mano, que tomamos el 5%, esa mano pesaría de ese 70% un 5%, que son 3.5 kilos. 100 menos 3.5 nos da 96.5, el 70% entre 96.5 nos dan 72.5. El peso real del paciente serían 72.5 kilos. Esta aplica, esa tómenle una captura de pantalla, mira, esta se la vamos a poner, déjenme hasta la voy a tomar porque creo que podemos hacer un videito ahí y de pronto ayuda. A ver si la puedo, así mira. Y este es un buen ejercicio porque luego se me olvida. Digo, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo se olvida? Como es algo que no hacemos tan de forma rutinaria, pero sí es importante saberlo cuando tenemos este tipo de pacientes. Ahí. Vale. Otro momento vamos a ver la antropometría. Hoy no. Nos vamos entonces, ya vimos toda esta parte, nos quedamos ya también vimos esto. Y aquí y vamos, ¿sale? Aquí. Justo. Entonces ya decíamos, en estos pacientes que tienen amputado alguna parte, pues quizás no van a poder caminar, ahí vas a tener que hacer un ajuste en ese gasto energético. Probablemente vaya a disminuir. ¿Sí? Entonces hay que bajarle las calorías. Por ejemplo, estos niños que están en la imagen que no se mueven, pues son niños que no van a requerir las mismas kilocalorías de aquellos niños que sí se mueven de un lado para otro. Ahí vas a tener que reducir las calorías, porque de pronto los podemos llevar a un sobrepeso, ¿sale? Hay que estarlo considerando. Si son niños que de pronto hay que preguntar, oye, ¿hay algún movimiento, hacen alguna actividad, camina, se mueve? Y ahí te da una idea de cuánto es lo que necesitas darle de energía. Ahora, cuando tenemos un exceso de tejido graso, pues obviamente también hay que disminuir la cantidad de energía que estamos dando en ese paciente. Al igual que probablemente también exceso de hidratos de carbono, dar un buen aporte de fibra y de líquidos, ¿sí?
y ahí quizás nos falta también en ese exceso de tejido de grasa, hay que el paciente se mueva, que haga ejercicios, que haga algún tipo de actividad, pues ya apoyarnos con los de fisioterapia para que nos apoyen qué tipo de actividades podría hacer ese paciente sin afectar su condición clínica que no estemos perjudicando, digamos, ¿sale? Ahí es importante. Y ¿qué más? Ya decíamos, si no hay movimiento, pues hay algo muy importante que de pronto se nos pasa. Por ejemplo, estos niños de silla de ruedas, que no hay movimiento, o niños que están muy espásticos, son niños que sufren mucho de estreñimiento, ¿sí? Como tienden mucho a tener estreñimiento porque no hay movilidad a nivel de las piernas que ayuda a que parte de estos movimientos intestinales se den de manera adecuada, hay que dar un buen aporte de fibra, pero a la par de fibra hay que dar líquidos, porque si solamente tú das fibra y no das líquidos, pues se va a tapar, no va a poder evacuar, le va a doler. Pero si aseguras un 20% más de su requerimiento de líquidos, va a ayudar a que sus evacuaciones sean más suaves, ¿sí? Entonces es importante considerarlo. Al igual de ayudarles a controlar su peso, porque si no hay mucho movimiento, se nos van a ir para el otro lado, ¿sale? Los podemos llegar a tener con obesidad. Me tocó una vez una niña que la tenía con hipotónica, o sea, no hay movimiento, no tenía tono muscular por la parte de su diagnóstico médico, y de pronto así como que la llevamos, pues las calorías que requería, incluso le teníamos que disminuir desde un 30% del basal y se mantenía, pero pum, se nos iba muy rápido de peso al inicio, se nos fue muy rápido y fue cuando tuvimos que reducir la cantidad de kilocalorías que estábamos dando. Esa era una niña alimentada por sonda de gastrostomía. Ahí hay que ajustarlo. Así es. Y también importante las úlceras por presión. Son pacientes que de pronto si no los mueven, es como si todo el tiempo, vamos a pensar, que esta es la sábana, ¿no? Donde están pero todo el tiempo tú tienes tu cuerpo sobre esta. El no haber esa movilidad, o incluso yo pensaría que, ¿cómo es que estas texturas llegan yo creo que también la falta de perfusión a nivel de, pues ahora sí que del cuerpo hace que pues que la energía, digo, que la sangre no haya movimiento, no sé, y el roce de esas texturas sobre la piel va empezando a hacer pues una herida, ¿no? Y esta con el tiempo se va profundizando más. Ahora también tienes que considerar qué tipo de nutrición le estás dando, porque muchos de esos pacientes quizás tenemos una falta de aporte de proteínas, y también quizás vitamina C, incluso hasta ver la parte de zinc para una adecuada cicatrización. Y decía ahí el médico en algún momento, que yo dije, esos pases de visita son buenos, ¿eh? ¿Qué días y a qué horas inicias tu live? Hola, Alicia. Generalmente a las 7 de la noche. Probablemente mañana no vaya a ser porque tengo una clase de otras cosas que estoy estudiando. Entonces, probablemente no, pero generalmente son a las 7, entre 6 o 7 de la noche. Ahí platicamos. Pero aquí ya tengo muchos videos donde tú puedes repasar y ya puedes ver algunos de los temas que hemos estado trabajando, ¿sale? Sí, así es. Y entonces, les comentaba de esa vez del paciente, ¿no? Que le decían que teníamos que moverlo y darle el masajito para que justamente, pues ayudarle a que no, pues hubiese movimiento a nivel sanguíneo, y el masajito ayudaría a que, pues no haya tanto contacto de esa piel con la superficie y que no estuviera como rozando. Cálculos de embarazo gemela. Ay, qué intenso. Adulto, y pone los dos bebecitos. Qué bonita imagen. No, yo adultos no veo, puros pediátricos. Ya, por ejemplo, yo vería los gemelos en los cuneros, por ejemplo, ¿no? O darle seguimiento ya en la consulta a los bebés, ahí sí. Pero a las mamás embarazadas no las veo, ni a los adultos, solamente a los pediátricos. Así es, muchachos, no, esos no los conozco, no trato esos pacientes. No les puedo platicar tanto ahí. Pero seguramente le tienes que dar buena cantidad de kilocalorías, porque de pronto yo noto cuando me llegan acá a la unidad de cuidados intensivos, bueno, de los que yo he visto ahí que llegan,
Probablemente si la mamá llevó un buen control, ayuda a que los niños nazcan con buen peso. Pero si de pronto no lleva un seguimiento o cosas así, híjole, son niños que de pronto llegan con desnutrición o con un retardo en el crecimiento intrauterino, que es muchísimo más grave, ¿no? Porque pues ya viene con una desnutrición desde que se gestó. Entonces sí es importante, incluso la nutrición empieza, dicen por ahí, 3 meses antes de que este bebé se vaya a gestar, porque tienes que ver los requerimientos de ácido fólico para evitar defectos en el tubo neural en ese bebé que van a hacer, ¿sí? Que es algo muy frecuente de pronto cuando las mamás no planean su embarazo y puede llegar a ocasionar este tipo de situaciones si no tienen una buena ingesta de ácido fólico. Entonces sí es, y ya después de que ya se concibe ese bebé hay que darle seguimiento para que esta mamá no sufra preeclampsia, diabetes, infección de vías urinarias que va a conllevar o va a promover un parto prematuro. Y después de ese niño ya prematuro, ya ahí vienen todas las complicaciones, porque, bueno, incluso desde la mamá desde antes, ¿no? Pero el bebé prematuro pues va a tener que, pues ahora sí que luchar un poquito más que los demás niños a término, porque a ese bebé prematuro le faltaron todavía días por gestarse, días por madurar todos sus sistemas y órganos, y justamente eso lo va a llevar a que pues quizás vaya a estar mucho tiempo hospitalizado. Sí es importante si alguien de ustedes ve ese tipo de pacientes, concientizar a la mamá que un buen embarazo eh, llevado de forma adecuada va a evitarle muchísimos riesgos tanto a ella como también al bebé. ¿Sí? Sí es importante, porque incluso un hijo de una mamá con preeclampsia es muy probable que traiga daño a nivel neurológico. Fíjate nada más desde ahí. En un momento me decían, nosotros veíamos con una pediatra la parte de los niños con daño neurológico, y muchos de ellos eran hijos de mamás que habían tenido preeclampsia. ¿Por qué sucede esta situación en estos niños? De lo que ella me comentaba es que muy probablemente esta situación de la preeclampsia disminuía la oxigenación cerebral del bebé, y obviamente esto afectaba su desarrollo neurológico y era muy probable que tuvieran algunas secuelas al momento del nacimiento. Yo dije, wow, desde ahí. Ahora, por ejemplo, un paciente que nace con la mamá con diabetes, en algún momento tienden mucho a tener problemas con sus niveles de glucosa después del nacimiento. Uh-huh. Tienden mucho más de lo que yo he visto es esa parte. Y en los niños, por ejemplo, ¿cuáles me faltan? Que son los más... los de infecciones de vías urinarias también. Es muy probable que el niño ya, al momento, no sé si al nacer, al momento del parto, pues también conlleve algún proceso infeccioso, porque de ahí nacen algunos con neumonías ya intrauterinas. Yo dije, caray, qué intenso. Está interesante toda esa parte. Pero sí es importante la parte de la gestación, la nutrición durante la gestación de ese bebé. Si no, nada más es así como ya me embaracé y a ver, nos vemos a la fecha. No, es importante. Incluso si una mamá tiene infecciones de vías urinarias, es muy probable que ese niño nazca antes de tiempo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que nazca a término para que sea un niño totalmente desarrollado en todo su cuerpo, en todos sus órganos, y no tener que estar dependiendo de un ventilador para hacer su respiración. Son muchas cosas las que se ven en los niños prematuros. No tendrían que ser si una mamá se cuidara y planeara ese embarazo, ¿verdad? Pero pues hay de todo, en la viña del Señor, decimos. Uh-huh. Ahí justo. Entonces, en estos pacientes que llegan a tener alguna úlcera por presión, importante dar un buen aporte de proteínas, vitamina C, y que haya movilidad, ¿no? También ahí en esa situación. Incluso también decían, por ejemplo, los pacientes que no los mueven o que de pronto no está el familiar, vamos a pensar que aquí está acostadito, ¿no? O sea, esta parte todo el tiempo está acostado el paciente. Entonces es más probable que esas secreciones que hay a nivel del pulmón, el toser, por ejemplo, hace que, pues ahora sí que esas bacterias, no sé, se muevan de ese, por así, las expectoramos, las sacamos al momento de toser. Uh-huh. Pero si este paciente todo el tiempo está acostado, esas
mucosidades se van a acumular a nivel de los pulmones y eso es un medio de cultivo para las bacterias. Yo dije, wow, qué importante hasta ese punto esto ser. O la parte lo que hacen es la fisioterapia pulmonar, los sientan y les dan las palmaditas en la espalda, así, así, para que esas secreciones se muevan y obviamente no se acumulen, no sean ese medio de cultivo para las bacterias. Porque este paciente, si todo el tiempo se la pasa acostado, es más probable que tenga una neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Entonces, por estar mucho tiempo en el hospital, un hospital, pues hay muchas bacterias y justamente si este paciente está inmunocomprometido y no hay ese tipo de estarle moviendo, estarle dando fisioterapia, moverle pues ahora sí la circulación a nivel de los pies, de las manos, pues eso va a conllevar a muchas situaciones que no tendrían que suceder si hubiera todos esos cuidados, ¿no? Y recuerden que de pronto también el familiar tiene que participar, porque obviamente la parte de enfermería, entre tantas cosas que de pronto se les pueden complicar, puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé, pero también el familiar es una parte importante para darle ese apoyo a ese paciente, ¿sí? Porque de pronto nada más llega el familiar y se sienta y dice, aquí me quedo, sí, pero indíquenle qué masajes puede darle al paciente, que le platique, que le hable, que le esté dando masajito, que lo toque, que lo siente, que lo saque a caminar si tiene permitido caminar. También hay que ponerlos a caminar. Incluso en los pacientes con cirugías a nivel intestinal, también les sugieren que en los primeros, no sé, al segundo día, así casi es, ya, párenlo a caminar, porque el momento que lo para a caminar, le digo, ¿por qué les insisten tanto a caminar? Y ya decía la parte del cirujano, es que si no caminamos no hay un movimiento, no empiezan a moverse los intestinos, pero a la par también podemos conllevar a que si no hay movimiento se formen bridas intestinales. ¿Qué son esas bridas intestinales? Son cuando ahora sí que se pegan las capas del intestino y ocluyen la luz intestinal. Entonces se tienen que volver a entrar y volver a separar, así más o menos, ¿sale? Sí, pues básicamente. Me decía, es que se van a pegar los dos intestinos, ¿no? Entonces hay que estarle, pues ahora sí que el caminar hace que esa prevalencia disminuye. Entonces justamente todos esos tips. Y todo eso básicamente luego de pronto uno lo aprende lo escucho yo de pronto en el pase de visita, cuando el médico le explica al familiar o al mismo paciente qué es lo que tiene, qué es lo que le hicieron y cuál va a ser el seguimiento. Y ahí uno entiende, es importante que haga esto, es importante. Sí, ahí aprendes mucho escuchando cuando le explican al paciente. Es importante acercarse. Por ejemplo, decían ustedes, es que ¿por qué preguntan en el pase? Tú acércate, igual y si te preguntan algo y no sabes, pues comenta que lo vas a repasar y después lo vas a ver, no pasa nada. Ahí está. Ahora vamos en los miembros inferiores, todavía en la parte de los pies, ¿no? Ya decíamos, si hay pérdida de masa de grasa o de músculo, pues hay que estar reponiendo la energía y las proteínas. Y esta fotito me gusta mucho, hay una situación que se llaman jantomas, a ver si se las puedo acercar un poquito más. Son como un tipo de, ¿cómo te diré? Como que cicatrices, así pero hechas bolitas, y pueden aparecer tanto en las rodillas o en la parte de las coyunturas de las manos, o sea, donde hay una flexión de las manos, de las muñecas o en las rodillas. Eso se habla son acúmulos de colesterol, se llaman jantomas. Son estos. Generalmente aparecen en pacientes con dislipidemias familiares. Si tú ves esto en un paciente, casi que en automático tenemos que disminuir el aporte de colesterol en la dieta. Es más, hay que quitarlo porque generalmente son pacientes que por las mismas alteraciones genéticas que tienden a acumular colesterol en su cuerpo. Y se llaman jantomas. A la vez de dar una dieta baja en colesterol, también es importante un buen aporte de fibra. ¿Sí? Y eso de pronto una o dos veces me ha tocado verlos y digo, wow, qué impresionante. Y sí, era un paciente que sufría de alguna hipercolesterolemia, se llamaba así la enfermedad, hipercolesterolemia familiar, y era de origen genético. Digo, qué interesante, ¿sí?
O sea, todas las posibilidades existen. ¿Cuáles te van a tocar ver? Pues no vas a ver, pero es importante que lo tomes en cuenta. Ahí vas a poder llegarlo a ver. También otra situación que podemos llegar a tener son estas situaciones del tono muscular. Mira, esta es una hipotonía, justamente lo que te decía de este paciente, no hay fuerza en los músculos. Tú, por ejemplo, aquí cuando hay fuerza en el músculo, tú lo puedes controlar y mantenerlo aquí arriba, tu mano. Pero cuando no hay tono muscular, un niño hipotónico, así, es como si fuera este brazo un trapo, o sea, no hay fuerza, se cae fácilmente, incluso en algunos casos se indica fisioterapia, pero mientras muchos de ellos son algunos síndromes genéticos donde justamente el cuadro clínico es bajo tono muscular y pues no se llega a formar de forma adecuada. Entonces son casi que quien hace el ejercicio pues es el mismo fisioterapeuta y lo mueve, pero pues no hay mucha recuperación de músculos, solamente pues para darle movilidad al cuerpo. Pero aquí es importante considerar que cuando tenemos esa circunstancia hay que disminuir la cantidad de kilocalorías que vamos a dar en ese tipo de alimentación, porque justamente al no haber movimiento, al no haber este movimiento, justamente eso hace que no requieran tantas kilocalorías. Y generalmente son niños que pues se la pasan postrados en su cama, que no caminan, por también la parte de no hay músculo en la parte de las piernas para sostener ese cuerpo. Si ¿cómo es que cada parte del cuerpo en cuanto a la composición es importante para cubrir cierta función que necesita ese cuerpo para poderse desplazar? Así justo este. Y después tenemos el niño hipertónico, ahora es el lado contrario. El hipertónico es aquel niño que ahora está espástico, es como si todo el tiempo estuviera haciendo ejercicio, así. Tiene contraído todo el tiempo el músculo. Al tener contraído todo el tiempo el músculo, eso requiere un mayor aporte energético, porque es como si todo el tiempo estuviera haciendo pesas. No está haciendo pesas, pero también puede ser que parte de la enfermedad lo lleve a una hipertonía, así se llama, ¿sí? Y el estar con esa contracción muscular todo el tiempo, incluso de pronto le puedes llegar a ver marcado el músculo, pero también tienden mucho a perder la grasa, porque obviamente es como si todo el tiempo estuvieran haciendo las pesas. Y generalmente son niños con daño neurológico, que no hay, es tanto la hipertonía que tienen que de pronto no les permite moverse de forma adecuada. Incluso si en condiciones normales tú dices, bueno, ya abre el puño, pero en ellos les duele estar separando cada uno de los dedos por esa hipertonía que tienen. Incluso así como que separarlos o relajarlos cuesta trabajo. Incluso también ellos también son candidatos, o sea, llevan seguimiento con fisioterapia para poder relajar un poco el músculo, porque duele, o sea, todo el tiempo tú lo tienes contraído y causa un cansancio, ¿sí? Entonces al momento de relajarlos va a hacer que este niño pues pueda descansar, ¿sí? Y obviamente a un músculo relajado pues también habla de un menor requerimiento energético, ¿sale? Entonces es importante que ahí las dos partes puedan estar presentes en estos pacientes, ¿sí? Y estos son más en niños con daño neurológico. Va a depender mucho de cuál es la circunstancia que se encuentra en ese momento, ¿sí? Pero considerar, porque no, pues hay que hacer esos ajustes. Después tenemos a nivel del esqueleto, aquí sí son muy pocas las veces, yo solamente una vez lo he visto, la parte de esta situación de, ¿cuál es esta? De rodillas en varo o en valgo, justamente están así abiertas, Esto nos habla de una deficiencia de vitamina D o incluso también considerar la parte de calcio en estos pacientes, a nivel se muestran todas las costillas a nivel dorsal, y es muy común en esos pacientes que de pronto, yo recuerdo esto verlo en un paciente con glucogenosis, que son niños que no pueden ingerir lácteos por la misma enfermedad, y con el tiempo, obviamente, a ellos son candidatos para suplementar con calcio. Pero este paciente por casi 3 años dejó de ir al hospital y no se suplementó. Y a largo plazo creó esa parte. Yo dije, wow, nunca había visto
esta situación del rosario costal, así tal cual, las rodillas en valgo, así tal cual como ese paciente, así estaba él. Yo dije, wow, las craniotabs, no sé qué son estas, ya ni me acuerdo, déjame ver, cráneo, tal vez. Es el raquitismo, fíjate, que es el reblandecimiento y adelgazamiento de los huesos del cráneo. Wow. Fontanela anterior grande, el rosario costal y la rodilla en valgo. Los casos de DEAN, ¿qué es eso de DEAN, Carla? No sé qué sea DEAN. ¿Deficiencia de qué? Quizás si es una DEAN, dice aquí, hoy no, pues no sé. Dije, si es una sigla general, o sea, sí. Traten de no usar diarreica aguda, enfermedad, no, pero mira, ni si al caso ahí te equivocaste, cierto. Diarreica aguda, pues van a ser muchas las causas, ¿no? Puede ser desde quizás algún proceso infeccioso, alguna intolerancia de algo a la lactosa, alguna alergia a la proteína de la leche de vaca, pero va a depender mucho del cuadro clínico el cual se comporta. Incluso también podríamos pensar de México. Ajá, sí, soy de México. Puede ser incluso también ahorita se me viene a la mente, los pacientes con VIH, dentro de su debut de la enfermedad del SIDA, justamente cursan con diarreas, pero obviamente ya diarreas crónicas. Una diarrea aguda es menos de 15 días, ya después de 15 días ya se considera como crónica. Pero tienes que ver cuál es la etiología para el origen de esa diarrea. Por ejemplo, una vez una mamá me dice, es que doctora, me refirieron con usted porque mi hijo tiene diarrea. No, yo una diarrea no la trato, ¿no? Esa es la parte médica. La parte médica tiene que evaluar esa diarrea y dar un diagnóstico de por qué se está dando esa diarrea. Ya cuando tiene el diagnóstico, ok, después de este diagnóstico, ahora sí ya podemos dar ese tratamiento, ¿sí? Pero sobre el diagnóstico, yo así como tal la diarrea, pues no, eso no nos toca a nosotros, ¿sí? Pero el origen tenemos que ver cuál es. Y de una diarrea pueden ser muchos. Así es, a ellos les toca, ¿sí? Porque tienen que mandar laboratorios, estudios, y dicen, no, ahora le mando esto, lo otro, ahí, ¿sí? Entonces no nos toca a nosotros, ¿sí? La parte del diagnóstico de la enfermedad le toca al médico. Yo cuando, por ejemplo, si no tengo un diagnóstico, no puedo trabajar sobre, quizás algo un poco de la clínica, pero cuando ya me dan un diagnóstico es mucho mejor el tratamiento. No solo darle eso así es la salud digestiva, probablemente, pero sí sobre un diagnóstico, porque quizás yo voy a estar dando cosas que no aplican para esa enfermedad. O sea, primero dame un diagnóstico y después ya ahora sí voy a trabajar sobre ese diagnóstico. Mandarlo primero al médico, ya que lo valore y ya sobre eso. ¿A qué le dijeron? ¿Qué tiene? ¿Por qué lo tiene así? Por ejemplo, me acuerdo de un paciente que una vez tuve me lo mandan porque se distiende. O sea, la consulta externa. Es que tiene su abdomen distendido. Quieren que le quiten los alimentos que le van a distender. Yo dije, bueno, ya le empecé a preguntar, a ver, dígame, ¿qué alimentos le da? No, pues ya le quité los lácteos, ya le quité esto, Digo, no, pues ninguno de los que usted me dice le está causando esa distensión. Algo está pasando ahí. No sé qué sea, pero no es normal que esté tan distendido. Y así, realmente en ese momento yo dije, ¿sabe qué? Pues necesita ir nuevamente con el cirujano para que lo esté revisando, porque en base a lo que usted me dice, no hay algún alimento que le esté ocasionando todo esto. Yo otra vez pasa el cirujano, va a cirugía y ¿qué te gusta? No más allá de 2 semanas ya estaba arriba hospitalizado y le encontraron un besoar. Un besoar se llama un acúmulo de pelusa y de pelo, ajá, que el niño se comía, no sé, de pronto les gusta comerse el pelo, la pelusa de las cobijas y se formó un besoar, así se llama, de 1 kilogramo de peso y ese es lo que estaba acumulado en el estómago, o sea, ni al caso tenía que ver con la comida, ¿ves? Por eso ahí sí como hay que sospechar de algo. Aquellas cosas que de pronto suenan un poco muy lógicas, dicen, no, por aquí no va, hay algo más. Por ejemplo, a mí también la otra cosa que me resulta muy rara es, por ejemplo,
tienes un paciente alimentado únicamente con leche materna. Y si está con leche materna y aún así, recuerda que no los ligandos, no, ok, muy bien, ahí está Mitsu. Sí, por ejemplo, los niños alimentados con leche materna y dice la mamá, es que no puede hacer del baño. No, un niño alimentado con leche materna generalmente evacúa cada vez que come, más o menos, ¿no? Pero si no está evacuando, dices, pues, ¿por qué se está estreñiendo? Si no hay una razón de por qué se estreña. Si está alimentándose con la leche de la mamá. Y ahí, ¿sabe qué, señora? Llévelo a urgencias, llévelo con el médico para que lo revise. Esto no es normal, ¿sale? Y ahí es donde dices, no, algo está pasando aquí. No es lógico. Hay cosas que de pronto por lógica dices, no, esto no es normal, vaya con el médico. Ahí no va. Aquí con nosotros no va a ajustar porque primero necesitamos saber por qué está ocluido, por qué no evacúa. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte de los niños cuando nacen, no los dan de alta hasta que hagan popó. Porque una de las sospechas de que no hagan popó es, eh, es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que hace que las secreciones que libera el cuerpo hacia todas las secreciones que produce el cuerpo se hacen más espesas. Entonces, una de ellas, justamente la parte de las secreciones del moco a nivel intestinal, se hace más espeso. Y eso hace que la popó del bebé no evacúe. Incluso puede ocasionar una obstrucción a nivel intestinal y ese niño no va a hacer la popó. Cuando ese niño no hace popó en las primeras horas, casi que pues ya va a ser candidato a un proceso quirúrgico para saber por qué no está haciendo popó, por qué no está haciendo popó. Ya se hace todo el abordaje diagnóstico y se revisa si realmente está ocluido y por qué está ocluido, ya se mandan a hacer todos los estudios. Pero ahí es la parte médica, nosotros no trabajamos ahí hasta que pues ya se haya resuelto el problema y ahora sí qué vía tenemos disponible, así más o menos, ¿sí? Ahí la parte es que sí pues yo creo que dejarle el trabajo al médico, que ese es su trabajo del diagnosticar las enfermedades. En nuestro caso es mejorar la condición nutricional y mejorar pues ahora sí que el apoyo nutricional y asegurar que esos niños sigan creciendo y desarrollándose de forma adecuada. Y parte de la nutrición es como un tratamiento importante para esa recuperación de ese paciente. ¿Sale? Muy bien, pues ya terminamos casi el día de hoy, nos falta un poquito, nos faltaban como 2 o 3, ya vemos aquí en el siguiente. Mañana muy probablemente les digo que no nos veamos, pero hoy si nos vemos mañana, nos vemos el día jueves a esta parte de terminar, ahora sí ya terminamos con la clínica, ya para la siguiente pues ya terminamos la que sigue, ¿sale? Déjenme, voy a checar si en unos, ay no sé, ya está, es que se cansa uno de tanto estar hablando, de pronto ya no, me acuerdo que antes hablaba como hasta cerca de cuando vas a dar clases o incluso das un diplomado que son 4 horas, digo, ay, es cansado, sí se irrita un poco la garganta y pues en este momento el cerebro está pensando de una u otra forma y lo saca. Pero ahorita voy a ver si me hago un live chiquito de esa parte de hábitos en la dieta. No sé, lo traigo aquí en la cabeza. Y mientras lo traigo en la cabeza, no lo puedo dejar ir hasta que lo saque. Entonces lo voy a sacar. Porque si no, se queda aquí. Y no voy a poder dormir. Ahí gracias, Denny, por ese regalo. Y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el día... O bien puede ser mañana, no sé a qué hora sea mi otra clase, lo voy a checar, pero si no es mañana, nos vemos. Hola Nayeli, gracias. Ya sea mañana, nos vemos el día jueves. Y el viernes seguimos con nuestras clases, quien está en las clases en línea, donde estamos viendo la parte de casos clínicos ya en nutrición clínica pediátrica de forma ya más práctica y concisa. Pues ahí estamos los días viernes de 4 a 6 de la tarde y ya nos conectamos y hacemos esas clases por la vía virtual y ahí nos practicamos toda esta parte de la nutrición clínica pediátrica, ¿sale? Ahí están invitados, si necesitan mayor información pues mándenme un mensajito y ya les comparto esa información, ¿sale? Pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente, ¿vale? Bye bye, que descansen, bonita noche, adiós. Vamos a ver, déjale cerramos aquí.
Finerser.